Lo que está sucediendo en el Perú es un fenómeno social muy complejo. Por un lado, están las legítimas protestas de sectores rurales pobres, que fueron ignorados, sí, claro que sí, por muchos años, por un Estado inútil. Hay una rabia contenida, es verdad, pero es necesario ser claros y marcar la cancha. Hay un tipo de violencia radical, esa que masacra policías, dinamita comisarías, locales públicos, privados, destruye minas, empresas agroindustriales, toma carreteras, aeropuertos, aísla pueblos, ataca ambulancias, quienes proponen la guerra civil. A esos hay que llamarlos por su nombre. Estos bárbaros ejecutan acciones terroristas y muchos son antiguos convictos, senderistas, ahora recién declarados en el Movadef. No podemos cerrar los ojos hipócritamente por miedo a ser etiquetados como terruqueadores o ser brutos y achorados, discriminadores, como suelen llamarnos. Hay que llamar las cosas como son. Y estos actos salvajes ya los vivimos en la nefasta década de los 80 y los 90, con los paros armados de Sendero, con los ataques de coches bombas. Ellos nunca se fueron. Pero vayamos desde el principio. Cuando se produce el fallido golpe de Estado del corrupto Pedro Castillo, este pretendió aislarse en la Embajada de México, pero lo detuvieron antes. La izquierda, el centro y la derecha votaron por su vacancia y entregaron la banda presidencial a un miembro de su plancha, Dina Boluarte. No hubo golpe del Congreso al chotano. Pedro se suicidó políticamente queriendo imitar a Fujimori, disolver el Congreso. No pasó ni una semana cuando estallaron las azonadas de violencia y destrucción con incendio de comisarías locales del Poder Judicial. Las cabecillas eran conocidos castillistas, miembros del Movadef, que habían tenido 1 año y medio de constante actividad gracias al nombramiento de muchos perfectos con pasado terrorista. Por eso, Aníbal Torres amenazó públicamente que correrían ríos de sangre si osaban vacar al profesor. Los manifestantes exigían lo imposible: la renuncia de Dina Boluarte, la libertad y reposición de Castillo, el cierre del Congreso y la Asamblea Constituyente. Es decir, antes que se produjeran las primeras lamentables víctimas de Andahuaylas, cuando pretendieron tomar violentamente el aeropuerto, ya exigían la renuncia de Boluarte. De ahí en adelante, se sucundieron sincronizadas acciones de terror en Ayacucho, Arequipa, Puno e Ica. En Ayacucho se ha desarticulado todo un comando senderista liderado por la camarada Cusi, sicaria seguidora de Abimael, una década encarcelada en Chorrillos. Ella encabezó la comitiva que recibió al presidente Castillo y se reunió con él en el 2022. Iber Maraví, otro senderista acusado de destrucción de la propiedad pública, fue premiado por el chotano con un ministerio. Hoy es un rabioso azuzador en Ayacucho. ¿Cuántos miembros de Movadef habrá infiltrados en el aparato estatal? Gracias a Castillo, Sendero se repotenció en siniestra alianza con narcotráfico, minería ilegal, el contrabando, quienes perpetran actos y atentados no deben ser tratados como simples manifestantes. Estos deben ser enfrentados como lo hizo el Estado en los años 90. Los especialistas de inteligencia de la policía sostienen que estamos ante un brote terrorista, puro y duro, en una guerra contra el Estado.
subversivos infiltrados en las protestas contra el gobierno, ellos tienen otros planes. Están alucinando con volver a retomar ahora con el cliché revolución con asamblea constituyente. Mientras tanto, están llevando a cabo su vieja estrategia de terror de los años 80, dictada por el propio Abimael, que es asilar regiones importantes del país como Ayacucho, Arequipa, Cusco, Madre de Dios y otros con mortales bloqueos de carreteras, mientras tratan de asfixiar a Lima con un plan cerco del campo a la ciudad. Repetían antes y lo siguen haciendo hoy. Es increíble que políticos, con tal de llevar agua para su molino, miren a otro lado y hagan la de Shakira. Sordos, ciegos y mudos. No puede ser, señores, ante este rebote de estas lacras. Y sin miedo a que me critiquen y me lluevan insultos, lo digo claramente, estamos en guerra nuevamente con Sendero Luminoso, con MRTA camuflados de protestantes.